Hola, por acá te saluda Car Bianchi. Soy licenciada en Relaciones Públicas, coach de vida certificada y máster en terapias energéticas y te doy la bienvenida a este podcast No era lo que parecía, donde vamos a estar hablando del lado B del desarrollo personal, la espiritualidad y los negocios conscientes. El episodio de hoy se llama Ya no quiero ser mentora. Y si hay algo que este episodio podría ser entero, sería el story time de una herida. Y estaría perfecto porque todas las personas sabemos hablar muy bien y muy profundo sobre aquello que nos genera dolor. No solamente porque podemos tener alguna, sino porque es nuestra biología la que está preparada para ahondar y ahondar cada vez más en ese dolor. Pero la verdad es que eso no es lo que quiero que te lleves, sino que lo que quiero que te lleves es mi propio aprendizaje y que tiene que ver con que me metí adentro de un modelo de negocio, de mentorías y de coaching, lo vi por dentro y elegí no replicarlo. Así que este episodio es el story time de una decisión de negocios contada, sí, a través de una herida. Y esto es para, lo que vamos a hablar ahora, te va a servir si obviamente sos profesional independiente, emprendedora, dueña de negocio, aficionada en la transformación personal o simplemente algún algoritmo te regaló este episodio, pero que si más allá de este contexto sobre lo que hagas para trabajar, en algún momento te frenaste o te desenamoraste de lo que hacías porque tuviste una mala experiencia, algún mentor, algún coach, viste algo que no te gustó y eso hizo que dudaras de vos, de que no es por ahí, que no tenés lo que se requiere, que te haces chiquita como si fuera una bolita porque nada de tu transformación y tu propio camino es suficiente para eso que querés lograr. Bueno, esta experiencia que te quiero contar en este episodio es para vos. Y un aviso, esto es una historia real, es en primera persona, no le pasó a una colega, no le pasó a una clienta mía, me pasó a mí, es de primera mano y tiene todos los condimentos de una historia con interacciones humanas. Que por supuesto, esto lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida. Y antes de contarte qué pasó, quiero que veamos un poco cómo llegamos, porque esto no empieza en un conflicto específicamente, sino que empieza un poco antes. Y en esto quiero situarme en el momento cómo yo llego, ¿no?, a sumarme a un espacio de mentoría que devino después de toda esta experiencia, ¿no? No es lo mismo comprar algo que se toca, un producto que es tangible, ¿no? Un servicio intangible lleva otro proceso de compra. ¿Por qué? Porque no estás comprando algo material, sino que estás comprando una promesa de algo, de un resultado, de una transformación específica. Y esta fue una razón por la que yo me sumé a un espacio de mentoría en octubre del 2025. Y creo que todas vamos un poco a lo mismo, ¿no? Cuando estamos buscando algún servicio de mentoría, de coaching, es porque entendemos que hay algún dolor, la persona nos logró hablar sobre algo que nos puede estar pasando en nuestra vida y eso lo vemos en la persona con cierta coherencia de que lo tiene resuelto o gran avanzado, ¿no? Entonces ahí empieza como una idealización, ¿no?, ficticia que tenemos con ese mentor o con ese coach, porque pareciera estar viviendo la vida que de alguna manera nosotros queremos, ¿no? Que representa como esta posibilidad, ¿no?, de traer a la realidad, a esta línea de tiempo, eso que uno alguna vez plasmó en algún vision board, en alguna carta de manifestación o en algún otro tipo de ejercicio o ritual, ¿no? Y en mi caso, pero teniendo en cuenta cómo funciona un poco el sistema, entiendo que el recorrido de compra es más o menos lo mismo. Uno empieza a tener contacto, consume contenido gratuito, después algunos servicios o productos o programas que son de bajo ticket y después uno hace la inversión a lo que los trabajos de mayor valor. Bueno, un poco fue eso lo que me pasó a mí. Yo la venía siguiendo hace un montón de tiempo a esta mentora, porque además compartíamos un background de haber estado en los mismos espacios energéticos, ¿no? Entonces una cosa llevó a la otra y me terminé sumando. Y acá quiero ser muy honesta con algo porque es importantísimo situar en esto. Esta mentora es excelente vendiendo, tiene una gran habilidad para transformar cualquier cosa que le sucede en un mensaje de venta, lo cual es una gran ventaja en tiempos donde hay tanta masividad de ofertas, ¿no?
obviamente caí en esos mensajes porque estaban muy bien redactados y porque las heridas son reales, porque los dolores, porque los deseos y los sueños también lo son. El problema no está en la venta, el problema no está en el mensaje, sino en lo que vino después. La verdad que, siendo honesta, dudé muchísimo en contar esto porque fue un poco volver a conectar con el dolor, con la emoción que generó, con las noches oscuras que me tocó atravesar con esto y obviamente el condimento emocional que aparece, ¿no? Cuando hablamos de espacios de transformación. Si estás habituada, ¿no? a consumir este tipo de espacios de mentorías o de coaching, o si es la primera vez que escuchas de esto, en estos espacios se abren ciertas habilitaciones, se permiten estas habilitaciones, ¿no? Cuando sos parte, donde uno se abre, comparte heridas muy profundas, miedos, inseguridades, realmente con una desnudez muy vulnerable, ¿no? En temas que son muy privados y que no siempre, incluso nuestro círculo más íntimo, puede saber sobre eso, o al menos con tanta profundidad, ¿no? Y esto es importante para dimensionar esta experiencia y de por qué esto se transformó, obviamente, en mí en un aprendizaje. Como un gran contexto a esta situación, en Latinoamérica y acá en Argentina puntualmente, hay una tendencia en el mundo, ¿no? de mentorías, como que te hacen firmar un contrato, ¿no? El contrato, la verdad que no está mal. El contrato, por definición, es un acuerdo entre partes privadas, pero esto lo puedo decir con esta liviandad porque me asesoré de esto, aunque me asesoré tarde en función de la situación que me pasó. La realidad es que también, por definición, siempre hay una forma de disolver este acuerdo entre partes privadas, siempre que las dos partes estén habilitadas a encontrar una forma, ¿no? La verdad es que nadie puede obligar a nadie a otra cosa, a hacer algo, pero la ideal siempre, lo que uno trata de poner o de priorizar arriba de la mesa, de poner arriba de la mesa de priorizar es, bueno, ¿qué es lo que importa realmente de este contrato? Lo que sí pasa, y esto sí es importante teniendo en cuenta lo de esta idealización que les mencionaba arriba, es que si no estás acostumbrada a firmar este tipo de contratos o a este sistema, en este contexto de idealización podés creer que cualquier cosa que esté en ese contrato no solamente pueda ser cierta, sino que también tenga algún impacto o alguna limitación sobre tu propio alcance. ¿Por qué? Porque no sos abogada puntualmente y porque quizás no sepas todo el código civil y todas las leyes dentro de la Argentina sobre consumidores. Entonces es como, bueno, hay un gran gris en eso y que es importante que como dueña de negocio esto lo tengas bastante presente. Y esto fue lo que pasó y tratar de ser lo más resumida posible, pero sí es importante que se entienda el mensaje. En un momento yo no me estaba dando cuenta que estar siendo parte de este espacio de mentoría que era mensual, que requería como una cierta presencia, me estaba costando mucho más que cuestiones económicas y de tiempo, ¿no? Me estaba costando estabilidad emocional en mi entorno, en mi núcleo familiar, el sistema nervioso estaba alterado, había muchas discusiones sobre este tema en función también de la promesa, ¿no? a la cual yo había comprado, ¿no? Así que abruptamente, porque esto sí es importante, abruptamente tuve que rescindir este contrato. Me bajé de la noche a la mañana, eso lo reconozco. La verdad es que en esta situación yo solamente pude expresar lo que podía hacer o lo que tenía que hacer. Pero del otro lado, cuando yo le comunico esta situación, solamente me encontré con un bodoque de cemento. Esto fue una de las primeras cosas que más me choqueó. Lo que recibí fue una expulsión de todos los espacios, los que estaban incluidos por ser parte de ese programa, de esa mentoría, hasta incluso los que había comprado por fuera y los gratuitos dando vueltas. Fui bloqueada, ¿no? Se me borraron la conversación que tenía. No tenía registro de la historia compartida con esta mentora. Nada. Y ahí empecé a sentir que había sido yo el símbolo de un pago, de un número. Y todo el discurso hermoso de ser parte de una comunidad, de estar en una mastermind, de todo lo que se lleva por ser parte, pase a ser solo un número. A ver, tampoco esperaba mucha contención, ¿no? Estamos hablando en términos de negocio. No esperaba ni un abrazo ni nada, pero sí otro tipo de formas, sobre todo, y acá me aparece la relacionista pública, ¿no? en el medio, uno tiene que ser muy cuidadoso con el trato que tiene con todas las personas con las que se vincula. Porque, de nuevo, hay una gran conexión y un gran intercambio de información muy sensible que eso puede realmente
jugar en contra en este tipo de decisiones, ¿no? La verdad es que esto fue, obviamente, lo interpretó como una decisión de negocio fría y calculada, que la verdad que no coincidía con el espacio de transformación personal ni con el servicio que se estaba vendiendo. No, era como algo totalmente incoherente, ¿sí? Después algo que sí fue una de las cosas que más me golpeó fue que esta mentora, porque era muy buena vendiendo, utilizó nuestra historia y gran parte de anécdotas y cosas que habíamos compartido juntas para, obviamente, generar contenido y vender. El problema no era que ella había compartido la historia, porque la historia había pasado. El tema es que estaba contada sobre una sola perspectiva, ¿no? Y donde yo no tenía la posibilidad de corregir esa versión o de ser parte de esa historia, ¿no? Y donde para mí yo lo experimenté como un bullying mediático, un bullying en redes sociales. Es como un hate 3.0, ¿no? Que aparece y de repente ese mensaje a mí me ponía en lugares donde era la que me comía el personaje, la que controlaba, la que exageradamente planificaba y quería tener todo constantemente controlado, muy estructurada, y donde realmente no tenía, esto es parte de los que están en esos mensajes, no tenía lo que se requería para poder hacer lo que hago y para poder tener el negocio que quiero tener, los resultados que quería tener. Fue fatal. Mi mentora me estaba diciendo eso. Imagínense cómo me sentí. Muy mal, muy mal me sentí. Horrible, horrible. Pero en una cosa de todas las que dijo tenía razón. Yo no podía con el movimiento que ella venía a ofrecer, ¿no? No podía. Y ahora te voy a contar por qué en eso sí tenía razón. A ver, como les dije antes, yo tampoco esperaba una contención, me estaba bajando de una manera abrupta de algo que quizás ella esperaba sostener, no sé, no sabía su contexto, pero sí yo estaba habilitada a poder llegar como a una disolución de ese contrato de otra forma, con otro entendimiento, ¿no? Porque entendía que las prioridades, en mi caso, eran el vínculo de mentor, ¿no? De mentor a mentoreada. Pero cada cosa que pasó después fue un agravante total de cómo me sentí por haber confiado en alguien así. Y acá está lo real que quiero que te lleves. Yo creía en ese modelo de negocio que ella mostraba y yo creía que esa era la forma o una de las formas que estaba verificada para hacer crecer el negocio, generar ingresos, escalar esos ingresos y hacer todo muchísimo más rentable. Lo que pasó en esto es que me di cuenta que para poder hacer y poder sostener ese negocio, de esa manera que ella proponía, tenía que usar los dolores de los demás para catapultarme. Y ahí me pareció que eso no estaba bueno. Uno entiende, yo lo entiendo, ¿no? O sea, somos humanos, ¿no? Entiendo la reacción humana, el enojo, el distanciamiento, el bloqueo, el que no me quieras hablar. De nuevo, somos biologías, estamos preparados para eso. Pero cuando sos dueña de un negocio y sobre todo cuando vendés servicios de transformación personal, hay cuestiones que son agravadas desde el rol que estás teniendo. Y esto es como algo súper importante, ya sea que vos vendas este tipo de servicios o los consumas. Vender transformación no te vuelve mejor persona, te vuelve más responsable. Te vuelve más responsable. El impacto que uno puede tener en la vida de otra persona es real en su campo energético, en su propia transformación, en su autoestima, en removerle las heridas, porque vos contás con esa información. Y si vos no sos cuidadosa, todo eso lo estás poniendo al servicio de lastimar, aunque sea inconscientemente, a la otra persona. Y lo sabemos, somos energía. Y eso sucede realmente. Y ahí es donde me impresionó de una muy mala manera con cuánta liviandad se trata la transformación personal cuando vos decidís no estar más en un espacio, ¿no? Con cuánto no profesionalismo se sostienen esos espacios. A ver, yo soy profesional de relaciones públicas, me certifiqué en coach de vida, tengo un montón de maestrías en terapias energéticas y puedo decir que manejo un profesionalismo en contenido en estas 3 áreas. Pero aún así, el profesionalismo también se sostiene por la experiencia de las personas, de tus clientes, de tus usuarios, de tus consultantes. Eso también lo hace. Puedes colgarte 3 millones de cosas, de cuadros, de diplomas, o puedes contarte lo que vos quieras sobre quién sos, pero si la experiencia
es mala, aunque sea en una sola persona, hay algo que tenés que escuchar. Bueno, o al menos eso como parte de relacionista pública, ¿no? Eso también es algo que uno aprende, ¿no? Y ahí es cuando llegó mi noche más oscura, ¿no? Con todo este contexto, porque dudé totalmente de mí. A ver, dudé, porque yo había elegido a alguien para que me acompañara en ese proceso. Lo elegí. Y hasta llegué a pensar, creyéndome todos esos mensajes que veía sobre las historias, sobre las anécdotas que habíamos pasado, que realmente no tenía lo que se necesitaba para poder realmente dedicarme a lo que me dedico. Fue fatal. Fue esa puñalada baja, ¿no? Me diste un puñal bajo. Lo estoy diciendo mal, pero me entiendan en la frase. Ese que decís, ¡ay! Me diste en una forma que no pensé que me ibas a dar. Y este es el detalle más importante. La noche oscura no vino por la pelea o porque directamente no me habló, me bloqueó y me expulsó, sino que la pelea fue el disparador para todo este proceso de desvalorización que en mí, de desvalorización, de no creerme, de desenamorarme incluso de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Porque básicamente es esto, yo me dije a mí misma, si yo compré este espacio y esto es lo que hay adentro, con todo, con contenido y con experiencia, y lo compré porque yo lo quería replicar en algún punto, ¿qué hago? Y esta experiencia me activó un implante. Un implante que no sabía que tenía, una creencia bastante arraigada, que estaba ahí, por supuesto, esperando una excusa, un buen momento, una muy mala decisión para activarse. Esta experiencia no creó todos estos miedos, estas inseguridades. Lo que hizo fue abrirles la puerta. Y por eso, como facilitadores de transformación personal, tenemos que ser conscientes de eso. Porque además de esto, sentía que, además del bullying, de la experiencia y de todo esto, empecé a sentir que no pertenecía a este contexto, que no pertenecía a este mundo, que no era parte de la comunidad de mentores, de coach, porque no tenía lo que se requería, que me bajé antes de tiempo porque prefería, porque no tenía la valentía o el coraje de lograr realmente lo que por orden divino estaba destinado para mí. Y fue un montón, porque ustedes saben lo que es sentirse parte de algo. Y de repente, por una decisión que uno toma con un sistema nervioso totalmente alterado, de repente te dejas de sentir parte. Se siente mucho peor para el sistema nervioso. Si hay dudas de eso, se siente mucho peor. A nivel personal, si bien no fue una sola noche oscura, fueron algunas, por suerte, no duraron mucho. Y acá te quiero compartir ya de momento 3 insights o 3 grandes reflexiones que puedo compartirte en este momento. Sobre todo si vas a sumarte a alguno de estos espacios o compres lo que compres, en realidad, producto tangible o no, fíjate en esto. Mira cómo trata a las personas que se van, no a los que entran, no a los que se suman y mucho menos a los que se suman por primera vez. Toda la industria se muestra en la entrada, digamos, toda la carne al asador está puesta ahí para que vos entres. Los embudos están pensados así. Y realmente los negocios que se sostienen a lo largo del tiempo son los que se fijan en todo el Customer Journey, sobre todo cuando no te vuelven a elegir o no te eligen otra vez en esto que quieren bajarse y después volver. Uno nunca sabe. Nunca sabe. Porque todo está siempre pensado en el contenido gratis para que entres, para que compres, el formato de venta, el sostener hasta que vos te decidas. Todo eso, la bienvenida, el onboarding, todo está pensado para que vos te quedes. Pero el tema está qué pasa cuando vos te estás decidiendo ir y en temas de desarrollo personal, cuando esa promesa de transformación de repente en tu propio proceso tiene un lugar diferente. Como mentores y como coach que acompaña ese tipo de procesos, tenemos que estar súper atentos si lo que nosotros estamos ofreciendo, el proceso de la persona va a un ritmo que puede sostenerse. Y es nuestra responsabilidad, si vemos que no, poder poner esa situación arriba de la mesa.
Y esto me lleva al segundo de los insights, que tiene que ver con la asimetría del rol, que es real. Uno está como mentor y el otro es el mentoreado. Uno da y el otro recibe. No suspende la humanidad, ¿no? Pero esto es como claro, ¿no? Porque si esto no hubiese prevalecido, esta experiencia que yo tuve hubiese sido totalmente diferente. Y ojo, esto no tiene que ver con que la persona te hable de forma romántica, dulce, te sostenga. En mi caso, que yo me iba abruptamente de este espacio, me hubiese dicho, por favor, Carla, contame qué te pasó. No estoy hablando de eso. Si en algún momento de todo este episodio pensaste que yo me estaba refiriendo a eso, este es el punto en el que te digo, no me refiero a eso. Tiene que ver con entender que del otro lado, independientemente del lado que vos estés, hay dos humanas interactuando desde sus roles, sus experiencias y sus necesidades. Y que frente a cualquier no encuentro, no comunión o no seguir coincidiendo o cualquier punto de vista distinto, eso no habilita ningún tipo de destrato posterior. Ninguno, absolutamente ninguno. Y el tercero de los insights que quiero traerte es que sepa alguien venderte, que sea excelente vendiendo, no significa o no prueba que pueda acompañarte realmente en ese proceso de transformación. Porque todos podemos nombrar el dolor con precisión. Es una habilidad de comunicación, ¿no? Lo que entra en el juego ahí son otras cuestiones del emisor, ¿no? Acá saco mi relacionista pública, lo que entra estas cuestiones del emisor cuando frente a un problema o un dolor que uno quiere como conectar con su público, de repente también se mueven internamente en él, que hace que inconscientemente ese mensaje se suavice, se condicione y empiece a ir por otros lados, pero tiene más que ver con la propia experiencia y no con la precisión del mensaje, ¿no? Porque nombrar el dolor de nuevo es una habilidad de comunicación, es real, es muy valiosa y realmente en mi experiencia esta mentora lo tenía muy bien. Pero sostener el proceso y darse cuenta cuando alguna situación se está yendo de las manos o generar los espacios para que eso suceda en esa comunicación no es muy diferente al proceso de venta igual. Y acá entra el juego el discernimiento, que es una palabra que ya he mencionado en otras transmisiones de este podcast y en otros de mis espacios, que no todos son para todos. Y quizás no todos puedan acompañar todo el proceso, quizás es una parte. Y eso también está bien, es real, pero eso no lo hace incorrecto sobre todas las cosas. Y acá está mi mayor revelación con esto, ¿no? Es todo lo que me pasó en toda esta experiencia. Fue como la experiencia de andar en bicicleta, ¿no? Imagínate esto. Todo lo que fue volver a creer en mí. Cuando esto para mí significó desenamorarme de lo que yo estaba haciendo y fue como tener muchísimas dudas si esta era la única manera que había de poder ejercer estas mentorías, estos asesoramientos. Y pensá en esto, cuando aprendes a andar en bicicleta ya la dominás, ¿no? Y ponele que te traslades, te muevas por toda la ciudad y de repente andás lo más bien y no ves una piedra chiquita, lo que sea, y te caes. No necesariamente tiene que pasar nada grave o nada súper fuerte, pero sí el susto de esa situación por imprevista, por algo que no viste venir, fue realmente algo abrupto que en vos generó un corte, ¿no? Entonces, te recuperás, está todo bien, la bicicleta sigue andando, pero sin embargo, volverte a subir a la bicicleta y andar de la misma manera que andabas antes te cuesta. Quizás haces tramos más cortos, vas a una velocidad diferente, porque la confianza la tenés que volver a ganar. Pero lo peor de todo es que no es que ganes confianza en la bicicleta, es en vos quien está arriba de esa bicicleta. Y acá esto es un gran aprendizaje que yo esto no lo sentí como un volver a empezar, fue como un volver a encontrarme. Y toda esta situación no fue un aprender desde cero o volver a foja cero, sino es recuperar esta confianza, que es algo totalmente distinto. Es volver a enamorarte de vos mismo y de lo que vos elegís en cada situación, ¿no? Y acá sí es algo que yo, a partir de esta experiencia, empecé a hacer diferente. Me di cuenta que hice diferente.
Porque, a ver, experiencias malas o buenas lo podemos tener incluso contratando algún servicio para nuestra casa, ¿no? Pero, como siempre, no es lo que nos pasa, sino es lo que hacemos con lo que nos pasa. Y en este caso, yo pude salir más rápido. Las noches oscuras estuvieron, fue más de una, pero no fueron muchas, como les dije. No duró tanto, y esto es porque salí más rápido, porque ya tenía experiencia en mi propia transformación. Ergo, yo vendo una transformación que pasó por mí primero y que es real y que funciona, ¿no? Entonces yo lo pude volver a, a pasar por mí y volver a mi eje rápidamente. Se me acortó el tramo. No es que dolió menos, ¿no? Es que ya sabía el camino que me traía de nuevo a mí. Y otro gran aprendizaje que tuve con esto es que definí que era innegociable en mi propio modelo de negocio. ¿Cómo se da bienvenida, ¿no? Cuando alguien entra a mi mundo, a mi comunidad. ¿Cómo lo acompaño? Y sobre todo, ¿cómo lo despido? Cuando esa persona tiene la libertad de poder irse y sobre todo la libertad de poder irse bien, independientemente de que no me elija, porque no es que no me está eligiendo a mí o no está eligiendo la transformación en sí misma, está eligiendo otras cosas que son más importantes en ese momento para esa persona. Yo como mentora, como coach, no puedo preponderar las prioridades de mi cliente simplemente porque creo que tengo razón o porque me la creo que ya lo sé. No, esto para mí es como un innegociable de todo esto. Y es algo real, para mí cómo se termina un vínculo, en los vínculos que se termina, dice mucho más de que cómo empieza. Muchísimo más. Y otra gran revelación que para mí fue en esto es que gracias a esta situación, gracias a esta experiencia y esas noches oscuras, integré lo que quedaba afuera. Durante todo ese tiempo, parte de los relatos que yo les conté que esta persona llevaba de las historias y que yo la sentí como ese bullying, ¿no? Mediático, y un poco tenían razón. Yo era la que planificaba, la estructurada. Y todo siempre tenía una carga negativa. Y ahí me di cuenta, gracias a estas noches oscuras, que yo lo que estaba haciendo era desagregarme. Yo tengo 3 formaciones. Soy licenciada en Relaciones Públicas, lo de coach, que ya se los mencioné, y millones de terapias energéticas. Y era como que siempre tenía que elegir una. Si solamente hablaba porque leía el campo energético, preponderaba una de estas ramas. Pero siendo relacionista pública, yo no podía dejar la parte que era estratégica y deliberada. La que entiende que la estructura y la metodología tiene que estar. Y que el acompañamiento que me brinda la mirada de coach, que hay diferencias entre las diferentes formaciones, coach de vida es una cosa y coach ontológico es otra, pero ambas trabajan sobre lo mismo, desde diferentes perspectivas. El coaching de vida te trae como cuestiones prácticas y sostén de la vida cotidiana. Algo así como si fuera el conductismo en psicología, ¿no? Algo más o menos parecido en eso, ¿no? Tiene esa forma. Y yo durante muchísimo tiempo, estando en estos espacios, las vi como 3 cosas totalmente separadas. Como si tuviera que elegir desde cuál hablar. Y sobre todo que la estructurada y la que era sumamente organizada estaba mal parada. Era alguien que tenía que silenciar, que tenía que callar. Entonces ese modelo de negocio para funcionar me pedía exactamente eso, elegir una y dejar las otras afuera. Es en ese modelo que en vez de integrarme, me desagregaba. Y ahí está la respuesta a todo este gran aprendizaje de por qué, ¿no? ¿Por qué ese movimiento que ella ofrecía, que también me lo dedicó en algún otro posteo, no era para mí? Porque esto me estaba llevando a totalmente desagregarme. Hoy mi negocio está plantado en estos 3 pilares, en estos 3 ejes, dando un valor agregado a mis servicios y a que realmente poder dar un acompañamiento integral, ¿no? Y es gracias a esa integración que yo también
me estoy animando a abrir mi primera membresía en este momento, que tengo el lanzamiento el mes que viene. Y eso me da totalmente plenitud. Pero esto no hubiese sido posible sin estas noches oscuras. Y es por eso el título de Ya no quiero ser una mentora, porque no porque deje de acompañar o quiera dejar de hacerlo, sino porque no quiero un modelo que para funcionar necesite partes tuyas afuera, ni las mías ni las de nadie, ¿no? No quiero que un modelo se sostenga en base a un contrato específicamente y que en el nombre de ese contrato, de ese acuerdo, vos te sientas atada a una decisión que la podés cambiar. Porque lo único que sabemos con certeza en la vida es que el cambio es constante y es inevitable. Y es uno de los grandes principios. Imagínate que yo escriba eso con la mano y lo borre con el codo atándote a algo que es inamovible. No porque no se pueda disolver, sino porque yo no lo hago posible. Es un montón, es un montón. Así que bueno, si estás por comprar un espacio de transformación, gran consejo, fíjate, chusmear, revisa las redes, las experiencias de las personas que pasaron, que compraron en algún momento, pero que las siguen hoy en sus cuentas, siguen estando presentes en su mundo y que son parte de ese ecosistema y que no porque no haya una relación contractual económica, esas personas tengan que irse. Fíjate, escucha esa parte. Y si, como dije también al principio, te sentís que no podés, que te desenamoraste, que vas tarde, volvé a andar a tu bicicleta, volvé a confiar en vos, que podés, que los resultados no tienen nada que ver con tu valor, que un resultado no es una evidencia absoluta de que podés o no puedes hacer esto. Créeme, estas malas experiencias, que podemos decir que son malas experiencias, para mí han sido de las más reveladoras porque me posicionaron realmente en lo que sí quiero hacer. Y volver a encontrarme después de eso fue una de las mejores cosas que me pasó en mi negocio. Nos vemos en el próximo episodio.